Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y hoy tenemos que ver riesgos de trabajo, ¿sí? Ustedes estuvieron rindiendo, hay un cuestionario que creo que ya va a finalizar o finalizó, no recuerdo bien la fecha que dejé de cierre. Para este fin de semana les voy a dejar accidentes, ¿sí? Y vemos hoy riesgos de trabajo y vamos a extender, vamos a esperar, tal vez sea muy seguidito los exámenes, o si quieren podemos extender, vamos a extender accidentes, pero ya tuvieron una semana, ¿no? Para repasarlo, así que creo que está bien, ¿sí? Así podamos seguir con el resto de temas. Riesgos de trabajo. A ver, las personas que trabajamos sabemos que estamos expuestos seguro a algún, tal vez, o accidente, o tal vez las condiciones en los ámbitos de trabajo no son los favorables y eh, nosotros observamos, acá nos podría llegar a pasar algo, tal vez las instalaciones no están en óptimas condiciones, o tal vez en ese caso el mismo ambiente, ¿sí? Puede dar lugar a que nosotros suframos un accidente o, en este caso, los riesgos de trabajo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de los riesgos de trabajo, vamos a hablar de una combinación. Yo acá les definí una combinación de las probabilidades, que son los riesgos, y las consecuencias de que nosotros podamos tener algún accidente, ¿sí? Acá cuando nosotros hablamos de riesgos, podemos clasificarlos o podemos tener dos aspectos, ¿sí? Uno, cuando hablamos de los accidentes en sí, que nosotros los estuvimos estudiando, ¿sí? Aquellos que se producían cuando nosotros íbamos en camino a nuestro trabajo, como aquellos que se daban, ¿no? En el área de trabajo. Y hablamos después de las enfermedades, que también después las vamos a estudiar, donde yo les contaba que hasta hace un tiempo no se contemplaban algunas enfermedades, hoy en día sí, especialmente las que tienen que ver con la parte lumbar, ¿sí? Eran una especie eh, de momentos que pasaban los trabajadores y que luego podrían llegar a tener algún tipo de tratamiento, ¿sí? Pero no era en sí como se lo menciona ahora y en la ley, ¿no? Ya está especificada, ¿sí? Después las vamos a ver también más adelante. Estas, ¿no? Tanto los accidentes como las enfermedades, nosotros las hemos visto en accidentes que podrían producirle al trabajador una invalidez temporaria, como así también podía ser una invalidez permanente, ¿sí? También vimos nosotros la semana pasada que cuando se dan estos casos, el trabajador, el recurso humano, no queda desamparado. Siempre va a haber desde algún área, algún organismo que lo va a acompañar, ¿verdad? Especialmente las aseguradoras de riesgos de trabajo y, como siempre les cuento, el trabajo que está realizando la superintendencia de riesgos de trabajo, ¿sí? Ellos hacen un trabajo muy profundo cuidando al trabajador, ¿sí? Y fíjense que después, si nosotros hablamos de esos accidentes, podrían quedarles a los trabajadores algunas secuelas, por supuesto, ¿sí? En una primera medida nosotros hablamos de una curación, un periodo tal vez de corto o largo tratamiento, dependerá, ¿no? De aquello que haya sufrido, ¿sí? Decimos alguna huella de alguna secuela que puede pasar un periodo en que el trabajador esté en un periodo de recuperación y luego pueda reinsertarse, ¿no? a su trabajo. Y aquellas que no nos agrada, pero que nosotros las debemos tener en cuenta, que es cuando
el trabajador, bueno, fallece, ¿sí? Allí las circunstancias ustedes ya las saben, ¿no? Puede darse porque las instalaciones no estaban en óptimas condiciones, el trabajador no usó su equipo de protección como debe ser, ¿sí? Tal vez no tomó conciencia de aquello que le podía suceder, ¿sí? Y nosotros desde el rol de auxiliar en sí en seguridad e higiene, vamos a hacer ese control, ese seguimiento, ¿sí? Cuidando y preservando, como siempre decimos, la vida de la persona, del trabajador. Acá tienen en esta imagen, hay muchísimos riesgos, ¿sí? Pueden ver algunas señales que después más adelante las vamos a conocer, ¿no? Porque cada una de ellas tiene sus colores y tienen una razón, ¿sí? Que nosotros las debemos saber distinguir y después, por supuesto, que se las debemos enseñar a los trabajadores. Nos sirven para capacitar, ¿sí? Algunas de estas las podemos encontrar, supónganse que ustedes trabajen en una química, ¿no? En alguna industria química donde su trabajo sea eh, el uso de sustancias tóxicas o contaminantes. Entonces, cada una de ellas tienen un rotulado específico que debe seguir una serie de requerimientos que, bueno, cuando llegue el momento, los vamos a mencionar, ¿sí? Pero son imágenes y tienen una pequeña leyenda, como una especie de advertencia para el trabajador o para la persona que los va a manipular. Aquí, en esta imagen, pueden ver, ¿no? Todos los tipos de, primero de riesgos, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos, fíjense, bajar en altura sin el equipo de protección, sin los EPP. Bueno, ahí sabemos que ese trabajador se está exponiendo, ¿no? A sufrir un accidente donde en alturas, ¿no? Sabemos que debe tener en este caso un anclaje, ¿sí? Para que pueda sujetarlo y en caso de que él se deslice, ¿no? Tal vez pise sin querer, no en un lugar correcto, pueda bajarse, pero este anclaje lo sostiene y lo eleva nuevamente o lo mantiene hasta que después lo puedan ayudar, ¿sí? Eso es necesario que tanto el trabajador como nosotros hagamos este trabajo de concientización. Contacto ocasional con productos químicos. Bueno, recién yo decía, ¿no? Que sabemos que podemos trabajar y estar expuestos a este tipo de sustancias, pero hay una serie de elementos, de equipos de protección, que son justamente los guantes, que son las gafas, ¿sí? Que pueden ser solo para la parte visual, como así para todo el rostro, ¿no? Algunas que son, en este caso, que las podemos estar sosteniendo, ¿sí? U otras que ya tienen están sujetas, ¿no? A través de una abrochadura, ¿no? Bien segura, que estén bien tapando todo el rostro del trabajador, ¿sí? Y también pueden llegar a tener, en realidad sí lo tienen, todas las ropas, ¿no? Los trajes que están confeccionados de una tela especial, cuidando, en este caso, al trabajador. De las irritaciones, ¿no? Tal vez puede ser de intoxicaciones, ¿sí? Y el trabajador lo debe saber. Uso de herramientas manuales sin entrenamiento adecuado. Bueno, acá esto sería la inexperiencia que podía llegar a tener un trabajador cuando no fue capacitado, no fue preparado y yo lo voy a manejar porque si nunca pasó nada, saben decir ellos, no, hasta que pasa, ¿sí? Entonces hay que tener
mucho cuidado con cada una de esas herramientas cuando yo no las sé manejar. Para eso existen los procesos de capacitaciones donde preparamos al trabajador y cuidamos, en este caso, su integridad física, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar a los riesgos teniendo en cuenta algunas variedades, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer. En esta imagen pueden verlo, ¿no? Que los vamos a poder clasificar en varios tipos. Fíjense, acá tienen características importantes que sepamos de los riesgos, ¿sí? A ver, los veamos. Según la variedad, nosotros vamos a identificar riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y acá podemos incluir también aquellos que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? Físicos, bueno, son aquellos donde la persona está interactuando. Químicos cuando está en contacto con alguna sustancia, ¿no? Que por supuesto que es tóxica, ¿sí? Y que para ello están los equipamientos. Biológicos, en el caso de que esté en contacto con algún virus, bacterias, hongos. Ergonómicos son aquellos que tienen que ver con la postura. ¿Se acuerdan que yo les mencioné los accidentes? Bueno, acá también, ¿no? Psicosociales serían aquellos donde el trabajador tiene tal vez un ambiente que no es el correcto, no es insostenible, se trabaja a presión, ¿sí? No es un momento no favorable para cumplir una actividad, ¿sí? Y todos los otros que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? Luego los vamos a estudiar a cada uno de ellos. Pero que ustedes sepan ahora que a los riesgos los podemos clasificar según su variedad y que son todos estos que les acabo de mencionar, ¿sí? Después, aquellos que tienen que ver con la potencial de daño, aquello lo que nos podría suceder o lo que le podría suceder al trabajador, ¿sí? Fíjense, pueden ser desde lesiones muy leves, que nosotros los hemos visto, ¿no? En accidentes, que hablábamos de leves, muy graves, muy graves, y después hablábamos de aquellos que eran mortales, ¿sí? Y después tenemos las enfermedades, que aquí van a depender de aquellas sustancias o aquel momento donde nosotros estemos ejerciendo, ¿sí? Normalmente, estas enfermedades, cuando el trabajador va a ingresar, se solicita, ¿no? Los estudios preocupacionales, ¿sí? Y se establece si ese trabajador está en condiciones para trabajar o no, para realizar esa función o no. ¿En qué porcentaje? ¿Sí? Se hace un estudio bastante minucioso para que ese trabajador ejerza una función, ¿sí? Cumpla una actividad. Luego, con el traspaso del tiempo, puede darse enfermedades que estén relacionadas con la actividad que ellos realicen. Sí, normalmente se da. Un ejemplo que les puedo contar es aquellos que trabajan con sustancias que son tóxicas, ¿sí? Donde el hecho tal vez de no hacer uso correcto de sus equipamientos o equipos puedan llegar a tener cáncer, ¿sí? Eso es lo que nosotros siempre debemos concientizar a los trabajadores de lo que podría ocasionar, las consecuencias que podría traer, no dimensionar, ¿no? Aquella actividad o aquella sustancia con la que nosotros estamos trabajando. Después tenemos, según la frecuencia y la duración, si nosotros estamos expuestos de manera constante, los riesgos van a ser mayores, por supuesto, ¿no? Y si son esporádicos, bueno, tal vez pueden ser
menores, pero depende también el tiempo en el que nosotros estemos expuestos ante sustancias, ¿no? O contaminantes que son perjudiciales para, bueno, en este caso, para la salud. Según la dificultad de percepción, ¿sí? Son aquellos que son muy difíciles de poder observarlos a simple vista, ¿sí? Que más que todo pueden ser aquellos que tienen que ver con las bacterias, ¿no? Virus, ¿sí? O puede darse en aquellos donde hay un mal ambiente, pero tal vez no se lo percibe, ¿sí? Eso también tiene que ver con una dificultad para desempeñarnos. Y después, otro factor que debemos considerar es cuando nosotros debemos prevenir todos estos riesgos laborales. Pueden ser prevenidos, ¿sí? O decimos nosotros minimizados, ¿sí? ¿Cómo los vamos a minimizar o cómo los vamos a prevenir? Prevenir, nosotros sí o sí vamos a capacitar al personal, hacer que ellos conozcan los lugares de trabajo, conozcan la función que van a desarrollar, los elementos, los instrumentos con los que ellos van a cumplir, ¿no? Su actividad. Y después hablamos de cuando tenemos que considerar la protección para, bueno, para su cuerpo, como así también para el medio ambiente, ¿sí? Estos son las características generales que pueden tener, por supuesto, los riesgos laborales, ¿sí? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarlos en profundidad, ¿no? Y conocer las características de cada una, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, eh, Estefanía, ¿sí? No sé, creo que saliste y no me pudiste escuchar la última parte, creo, no lo sé, ¿sí? Yo les contaba las características de los riesgos, ¿sí? Luego, nosotros tenemos que estudiarlos, te decía, en profundidad cada uno de ellos, ¿sí? A ver, ahí te escucho, ahí te leo, espera. No le escuchaba, pero... bueno, ya está, ya está. Yo creo que de acá no es, me parece que es desde tu teléfono o tu compu, no sé. No sé cuál es a dónde estás vos. Eso es según también puede ser los auriculares, viste que por ahí no dejan escuchar bien tal vez algún sonido, o en este caso, esto que yo te estoy comentando, ¿sí? Bueno, te contaba entonces que después los vamos a estudiar en profundidad a cada uno de estos riesgos. Hay un interrogante que todos nos vamos a realizar seguro desde diferentes ámbitos, ¿no? Tal vez desde el rol de trabajadores como desde el rol nosotros de auxiliares en seguridad e higiene, ¿no? ¿Cómo podríamos evaluar los riesgos? ¿Cuáles serían las acciones preventivas que podíamos llevar adelante? Acá yo les he colocado algunas, ¿no? Que pueden servirles. Fíjense, evaluar el riesgo implica determinar la probabilidad. Yo recién lo dije, ¿sí? Cuando di el concepto de que era un riesgo, ¿sí? Hablé de la combinación de probabilidades y de consecuencias que puedan ocurrir y que puedan repercutir en una situación peligrosa o en un accidente muy peligroso. Nosotros desde nuestro rol vamos a determinar la probabilidad. Después vamos a conocer un mapa de riesgos, ¿sí? Y también vamos a poder identificar la probabilidad y el impacto que puede suceder, ¿sí? Esos mapas tienen una serie de colores, ¿sí? Que normalmente es rojo, es verde y es amarillo, ¿sí? Que después los vamos a considerar cuando llegue el momento de estudiar el mapa de riesgos. Todavía no, porque no conocemos los riesgos, ¿sí?
pero ya lo vamos a hacer. Después tenemos que considerar también la gravedad de este riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Aquí hay una serie de pasos. ¿Cómo podemos actuar nosotros? Fíjense, primero, identificación del peligro, ¿sí? Es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Reconocer la fuente posible de daño. Cuando nosotros estamos en alguna circunstancia o en un ámbito, ¿no?, de trabajo, podemos determinar en diferentes áreas las fuentes posibles de daños que podrían ocurrir, ¿sí? Y a partir de allí vamos a trabajar, vamos a prevenir, vamos a ayudar a que el trabajador no sufra, en este caso, accidentes. Evaluación de la probabilidad, ¿no? Vamos a hacer a través de este mapa de riesgos, ¿sí? Hay se llama una matriz, ¿sí? 5 por 5, que determina en este caso las probabilidades. Luego lo analizamos porque lo tenemos que estudiar, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Esta evaluación de probabilidades nos va a permitir a nosotros identificar la frecuencia en la que podrían llegar a ocurrir estos tipos de daños si nosotros no los no cuidamos, ¿no? Y si no, hacemos un trabajo conjunto que puede evitar, ¿no?, algún daño al trabajador. Vamos a hacer una evaluación de la gravedad también, ¿no? Vamos a considerar cuáles serían las posibles situaciones de gravedad que podían presentarse. Fíjense, se considera si esas consecuencias son realmente severas, ¿sí? Dependerá, también va a depender de la gravedad, va a depender también de las frecuencias, ¿no?, en las que ocurra este tipo de circunstancias. Y por último, vamos a hacer una determinación del nivel de riesgos. ¿Qué sería en este caso? Justamente hacer la combinación de las probabilidades con la gravedad que podría ocurrir al trabajador, y luego lo vamos a poder visualizar en esa matriz, ¿sí?, que después la vamos a conocer, que se llama matriz 5 por 5, ¿sí? Luego se las muestro, ¿sí? Es imprescindible que nosotros desde nuestro rol lo manejemos y conozcamos, ¿sí?, la identificación de cada uno de estos colores, y tiene una valoración, ¿sí? Después vamos a estudiar de manera conjunta y ustedes van a poder identificarlos, ¿sí? Pero no todavía. Hay una situación que los trabajadores están expuestos, ¿verdad? Que sería ver a qué peligro puede estar expuesto un trabajador. Es una pregunta que siempre se pueden realizar, ellos o nosotros, ¿sí? Más allá de que tal vez las circunstancias o la infraestructura de los espacios de trabajo no presentasen esas condiciones que son favorables para que el trabajador pueda realizar sus actividades, todo para nosotros va a configurar un peligro, ¿sí? Y que va a ser un potencial eh, accidente, o en este caso puede depender la gravedad que puede llegar a tener, ¿sí? Acá fíjense, ¿qué es un peligro? ¿Qué interrogante? Lo vamos a conceptualizar. Es una fuente o una situación potencial, ¿sí? Porque puede darse no solo a través de un elemento, ¿sí?, sino puede ser en una área de trabajo donde estamos realizando una actividad y sabemos que los trabajadores están expuestos y que pueden tener algún daño, ¿sí? Y que en este caso puede ser muerte, ¿no? Es lo más grave que nos puede pasar, porque tal vez las instalaciones, los elementos
las herramientas, el instrumental, o dependerá de la función que desarrolle, no estén en óptimas condiciones, ¿no? No se haya realizado un mantenimiento, no tengan el rotulado previsto, ¿sí? Para aquellos elementos que no se pueden utilizar porque tienen algún desperfecto o porque están en proceso de reparación. Pueden traer también una lesión, ¿sí? Tal vez puede ser una fractura, un esguince, o dependerá, ¿no? Puede ir variando. O la enfermedad, ¿no? Que puede ocasionar tal vez estar expuesto a determinadas sustancias, como dije recién, que pueden ser tóxicas o tal vez pueden ser contaminantes. A partir de la identificación inicial del peligro, fíjense cómo se debe trabajar, ¿sí? Estas opciones son las correctas. Reconocer los peligros más importantes durante el proceso. ¿Cuál sería el proceso? Durante el proceso de trabajo, en esa etapa, en esa situación donde están los trabajadores, es necesario que se reconozcan a los peligros a los que podrían, ¿no?, ocasionar a los trabajadores. Establecer controles apropiados. Yo justamente recién decía, el mantenimiento de los equipamientos, de las herramientas, ¿no? De aquellos elementos de trabajo que tienen que tener, por supuesto, un mantenimiento. La fecha debe figurar, ¿sí? ¿Quién los realizó? Día, mes, año, ¿no? ¿Quién estuvo a cargo de ese mantenimiento y cuándo va a ser la próxima, tal vez visita o la próxima reparación, ¿no? O el próximo mantenimiento. Definir los objetivos para satisfacer las necesidades de capacitación e información. ¿Qué sería en este caso? A través de estas circunstancias, ustedes pueden realizar las capacitaciones concientizando, ¿no?, al trabajador de todo lo que podría llegar a ocurrir y especialmente haciendo hincapié en el daño, ¿no?, que podía repercutir, ¿sí? Daño tal vez que es muy común, ¿no? Tal vez un golpe, una caída, pero ya cuando hablamos de otras circunstancias, bueno, también lo debemos considerar. Es importante, fíjense, definir las responsabilidades que tiene cada uno de los sectores que forman una organización, ¿sí? Hablamos de administración, hablamos de la supervisación y hablamos de los trabajadores. ¿Quiénes son los responsables? ¿Sí? Si es el trabajador porque no usó sus equipos de protección de manera correcta, porque no estuvo preparado, porque llegó a ese lugar sin conocimientos, ¿no?, precisos, o tal vez por confianza, ¿sí? Que no va a pasar nada y realmente sucede. Luego hablamos de la supervisación. Aquellas personas que eran encargadas de esta actividad no lo hicieron, ¿sí?, en su momento, ¿sí? Obviaron esta circunstancia. Y la administración sería quiénes son los encargados de distribuir esta función para supervisar, para mantener. Desarrollar estándares y procedimientos integrales. ¿Qué sería en este caso? Acá yo les he colocado un ejemplo. Procedimientos de emergencia. ¿Cómo nosotros podemos actuar ante estas circunstancias? ¿Sí? Esto sería la forma en que se debe cuidar y que nosotros ante el peligro debemos estar preparados y accionar con estos puntos que les conté recién. Hay otro interrogante que normalmente nos realizamos en nuestra área y que es bueno que desde ahora que estamos estudiando lo hagamos para cuando estemos ya insertos en nuestro ámbito laboral, no tengamos este interrogante. Ya no sea una pregunta, sino sea
una respuesta a todas las circunstancias. Este interrogante, fíjense, ¿por qué es importante distinguir entre peligro y riesgo? ¿Sí? Hay una, una distinción muy marcada entre uno y otro. Fíjense, primero, tenemos que realizar la identificación y la evaluación precisa. Es el primer paso. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Bueno, primero identificar y poder evaluar cuáles serían los potenciales daños que podrían ocurrir, ¿sí? En ese ámbito de trabajo, en ese lugar de trabajo, ¿sí? Y también, esto es lo más importante para nosotros, que es implementar medidas preventivas. ¿Cómo podemos tratar de evitar ese, bueno, en ese caso, un accidente, ¿no? Al que va a estar expuesto el trabajador. Después también podemos hacer una priorización de actividades, o sea, tener en cuenta aquellas que son más necesarias y aquellas que no lo son, dejarlas tal vez para otro momento. Enfocarnos en aquellos recursos más significativos, decimos nosotros, porque son los que nos van a ayudar y tener en cuenta las probabilidades y las consecuencias, ¿no? Que van a ocasionar estos riesgos que son de gran magnitud. Desarrollo de estrategias de prevención. Bueno, acá, ¿cómo lo hacemos nosotros? Haciendo, ¿no?, nuestro trabajo, por supuesto, eh, cuidando, ¿no? Haciendo los diagnósticos, las visitas, ¿no? La permanencia en esos lugares, ¿sí? Y ante cualquier circunstancia o irregularidades, eh, bueno, si son máquinas, hacerlas a un lado, colocar el rotulado correcto. Si es de los trabajadores que no están utilizando sus equipos de protección, hacer un llamado de atención, ¿no? Porque acá no es que estemos en una circunstancia que no puede pasar nada. No, acá va muchas veces la vida del trabajador. Por eso es importante que capacitemos, que cada una de esas capacitaciones sean eficientes. O sea que si nosotros nos estamos preparando para esta actividad, esas capacitaciones que vamos a brindar, que sean centradas y muy concientizadoras, ¿sí? Tal vez es muy bueno, como dije en un principio, dimensionar las circunstancias, que es la mejor manera donde el trabajador toma conciencia, ¿sí? Y bueno, y el fin que nosotros manejamos, fíjense, es que esas circunstancias que se presenten estemos en condiciones de llevarlas adelante. Y lo más importante es reducir cada uno de esos riesgos, ¿sí? Si ya se dieron la próxima vez, nosotros ya hicimos una prevención, un cuidado, ¿sí? Para que esa circunstancia, bueno, no suceda, ¿sí? También, en este caso, no solo tiene que ver con nuestro cumplimiento, ¿no? Bien, nosotros hacemos nuestro trabajo, supervisamos, capacitamos, pero hay un aspecto que ya es de la parte legal, ¿verdad? La parte normativa, a través de las leyes, así como las hemos estudiado anteriormente, bueno, acá también están. Cuando hablamos de cumplimientos normativos, vamos a establecer aquellas sanciones, ¿no?, que podrían llegar a tener las empresas porque no cumplen la normativa, porque no cumplen las leyes, las resoluciones establecidas, ¿sí? Y sufren, bueno, sanciones o en este caso algunas veces clausuras. Depende de la dimensión bueno, del daño o en este caso del accidente. Normalmente cuando
sucede el fallecimiento, ¿no?, de algún trabajador, se hace una clausura por un tiempo de la obra hasta poder investigar, analizar, ¿no?, hacer las pericias que se saben realizar para determinar causas, ¿no? Y bueno, y elevar diferentes informes. Acá también fíjense que podemos decir la reducción de accidentes y de enfermedades. Claro, si nosotros hacemos un muy buen manejo, hacemos una campaña de prevención, tomamos al personal, lo capacitamos, ¿sí? Vamos a estar trabajando en este caso con que los accidentes tal vez disminuyan, ¿sí? Porque se ha tomado conciencia, las enfermedades laborales también, ¿no? Porque ustedes van a capacitarlos, van a prepararlos y ellos también van a ir identificando circunstancias. Y hacen un trabajo muchas veces conjunto. Entre ellos normalmente se cuidan, ¿sí? Optimización de los recursos. ¿Qué sería la optimización de los recursos? Sería la utilización correcta, ¿no?, de cada uno de estos equipos, ¿sí? Para que, bueno, los trabajadores no sufran accidentes. Y también tiene que ver con la parte de que se disponga de los recursos financieros para comprar todos esos equipamientos que necesitan los trabajadores para, bueno, para que ellos puedan realizar sus actividades sin ningún tipo de problema, ¿sí? Acá hablamos en general, ¿sí? Todos equipos, tal vez señalizaciones, tal vez maquinarias, no, todo el que esté en óptimas condiciones, ¿sí? Este es el trabajo normalmente de supervisación que vamos a hacer nosotros, cuidando y previniendo, ¿no?, cualquier accidente que pueda tener el trabajador. Acá fíjense, hay un concepto de riesgos para la salud de los trabajadores. Fíjense, vamos a analizarlo. ¿Qué serían los riesgos para la salud de los trabajadores? Son variables, así lo vamos a analizar nosotros. Son variables de la situación de trabajo. O sea, en nuestro ámbito puede determinarse puede tener sus circunstancias que se den estos accidentes, ¿sí? Y que van a producir, por supuesto, daños en la salud del trabajador. Como dijimos al principio, puede ser tal vez una invalidez permanente o una invalidez transitoria, ¿sí? Lo óptimo sería que es transitoria y que pueda reinsertarse al ámbito de trabajo. Acá, fíjense, hay unos ejemplos, les dejé ejemplos de estas variables, ¿no? Variables que son propias de las condiciones de trabajo y del medio ambiente. Fíjense, condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, forma de remuneración, o sea, de pago, organización y contenido de trabajo, ambiente, ¿sí?, donde se dé, servicios de bienestar y sociales, sistema de relaciones sociales laborales y los factores del trabajador en sí, ¿sí? Esas serían algunas de las variables que se dan de acuerdo a las condiciones y al medio ambiente, ¿sí? Donde nosotros, cumpliendo nuestra función, los vamos a considerar, ¿sí? Pero nunca dijimos, ¿no? Nunca hablamos de los diferentes tipos de riesgos. Acá en esta imagen van a poder verlo, fíjense. Van a poder ver la clasificación de riesgos y algunas características, ¿no?, de cada uno. Acá tenemos riesgos laborales, riesgos físicos, ¿no? ¿A dónde afectan? Afectan a la parte física de los trabajadores, ¿sí?,
cuerpo en sí. Después tenemos los psicosociales, que están derivados de una mala organización, ¿sí? Acá no se respeta tal vez la estructura organizacional, no hay un rol establecido, ¿no? Cada uno realiza su actividad sin ninguna preparación, ¿no? No está preparada el área para que se cumpla las actividades. Riesgos biológicos, fíjense, nosotros decimos, por la expansión de virus, ¿no? Puede ser de bacterias, puede ser de parásitos. Depende. Depende si nosotros trabajamos en estas áreas, ¿sí? Donde se pueden dar, ¿sí? La presencia de estos virus, bacterias, pero hay un medio para hacerlo. ¿Cuál sería? ¿No? Que se pueda utilizar los equipos de protección, ¿sí? Hay varios para evitar estos tipos de riesgos. Después tenemos los riesgos químicos, ¿no? Que en este caso son aquellos donde el trabajador está expuesto a poder inhalar, ¿sí? Sustancias, tal vez puede ser elementos, polvos, ¿no? Que emanan de algún elemento de trabajo, ¿sí? O la absorción en nuestra piel, ¿sí? Cuando nosotros no usamos, en este caso, los guantes y que pueden irritar a la piel. La ingestión, ¿sí? Cuando se consume o algún elemento que, por supuesto, no se puede consumir, ¿sí? Que es perjudicial para la salud y que puede traer una intoxicación y, bueno, por supuesto que el fallecimiento, ¿sí? Después acá tenemos los riesgos ergonómicos. Son aquellos que están expuestos más que todo las personas que trabajan tal vez en el ámbito administrativo o tal vez puede ser en altura, ¿no? Donde no usan las fajas correctas, ¿no? O tal vez es sabido que tienen malas posturas y hay elementos para evitar esas malas posiciones, ¿sí? Los trabajadores hacen muchísima fuerza, levantan, ¿no? Tal vez materias primas o tal vez piedras, ¿sí? Que son necesarias si es esa la actividad, ¿no? Pueden ser varias dependiendo de la actividad, ¿no? que realizan. Después tenemos los mecánicos, ¿no? Acá, cuando la maquinaria, los instrumentos no funcionan, no están en óptimas condiciones, están defectuosos y que tampoco no se ha colocado un rotulado previsto para evitar, ¿no? Algún accidente, ¿sí? En este caso puede ser perjudicial, ¿sí? Si eh, hay una máquina que no está en mantenimiento, que no tiene un rotulado, imagínense cambio de turno, ¿no? Y hay un personal que desconoce lo que está pasando y ingresa a trabajar, ¿sí? Bueno, esto también hay que analizarlo. Riesgos ambientales. Bueno, acá todos los que tengan que ver justamente con la naturaleza, ¿sí? Que hoy hablamos de varios, ¿no? Que no cuidamos, en este caso al medio ambiente, más allá que las empresas tienen una serie de valores, ¿no? Establecidos bueno, para hacer su uso, pero pueden, ¿no? Los trabajadores estar expuestos. Y bueno, en este caso, los ambientales, hasta nosotros, ¿no? Que tal vez hacemos en nuestra vida cotidiana, estamos expuestos de manera constante. Pues tenemos otros, fíjense, tenemos los riesgos en este caso que son los biológicos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a referir? ¿Sí? Son originados ¿por qué? Por seres vivos que son tan pequeños que algunas veces en realidad no los podemos observar solo a través del uso de los microscopios, ¿sí?
ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿sí? Que pueden transmitirse al material a lo que se está trabajando, se está contaminando, ¿sí? Y luego pueden producir diferentes enfermedades. Fíjense acá, ¿no? Yo les coloqué algunos, eh, como puede ser en el caso de secreciones corporales, ¿no? Que puede dar lugar, bueno, a enfermedades muy graves, ¿no? Como hepatitis B, C, tuberculosis, cuando se hace el uso inadecuado, ¿no? De suministros, la distribución y la disposición del agua, ¿no? Cuando no se hizo el correcto control, ¿se acuerdan? Que vimos, la ley no establecía de los controles que debían hacerse del agua potable, ¿sí? Y tal vez no hay en esas zonas un control debido, ¿sí? Bueno, eso también puede ser un riesgo al que puede estar expuesto el trabajador. Acá fíjense que mencionamos las aguas contaminadas, ¿sí? Problemas de calidad en el aire, en los lugares, en las instalaciones que están muy, muy cerrados, donde se pueden contagiar diferentes enfermedades. Bueno, ahí está justamente un riesgo biológico. Manejo deficiente de los residuos sólidos peligrosos cuando se desconoce el correcto manejo. Es frecuente donde lo vamos a encontrar a estos, ¿no? Especialmente en las industrias, en los hospitales, en los laboratorios, donde se trabaja con, con estas actividades y que dan lugar a la presencia de estos seres tan diminutos, ¿no? Que son tan perjudiciales. Acá fíjense, llamados también contaminantes biológicos, ¿sí? También podríamos mencionarlos de esa manera a cada uno de estos, a las bacterias, a los virus, a los hongos y a los parásitos. Después pueden darse también en la parte alimenticia, ¿sí? También se ha visto varias noticias donde se observa que pueden ser granjas donde no hay un control debido, ¿no? De los animales, ¿sí? Y pueden empezar a tener, por supuesto, enfermedades graves que son perjudiciales para las personas en este caso, en el caso de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer nosotros acá cuando hablamos de la prevención de este tipo de riesgos, ¿no? De los riesgos biológicos. Acá tienen algunos ejemplos, ahí los van a poder ver, que siempre yo voy a estar mencionando que es la capacitación constante. No hay otra actividad a la que nosotros no podamos obviar, que es capacitar y es tan sencilla, ¿no? Porque si yo diría, a ver, es una actividad que es muy improbable de llevarla adelante, pero no, son actividades que sencillas, ¿sí? Las instalaciones que están en óptimas condiciones, que se use de manera correcta los equipos de protección, ¿no? Es lo mínimo que le podemos pedir. Las medidas de higiene, ¿no? Que los trabajadores conocen cómo se debe trabajar en cada sector, están divididas, ¿no? Seleccionadas, demarcadas cada zona con sus respectivas señalizaciones, ¿no? Entonces es, como decimos nosotros, es imposible que se dé estas situaciones, pero se da, ¿sí? Y nosotros debemos hacer una capacitación en prácticas seguras, o sea que se haga una concientización y se lleve adelante y que ese trabajo ya sea un acto seguro, no un acto inseguro, como lo vimos anteriormente.
Acá tienen algunos ejemplos, ¿no? De los riesgos biológicos que recién los vimos, bacterias, virus, hongos, parásitos, que son básicamente los que hemos visto hace un ratito. Después nos quedan los ergonómicos. Nos queda poquito, a ver, sí, medio mucho. Bueno, capaz que no lleguemos todos, terminemos con algunos de los riesgos, ¿sí? A ver, nos faltan los mecánicos y podemos dejar, ¿no? Prevención, aunque no, vamos a tratar de terminar, ¿sí? Si no nos falta tanto. Pero también si vamos tan rápido van a rendir muy seguido. Así que vamos a tratar de ir más lento, ¿sí? Además tienen ustedes un práctico para hacer, ¿sí? Bueno, pero podemos, estamos a tiempo. Los riesgos ergonómicos. ¿Qué serían los riesgos ergonómicos? Son aquellos a los que el trabajador va a estar expuesto cuando cumpla sus actividades, supónganse en altura, ¿sí? Donde ellos deban realizar un gran esfuerzo, ¿sí? A ver si lo pueden ver aquí, creo que ahí lo van a poder ver, y donde ellos tengan que levantar, ¿no? Tal vez, supónganse, eh, no sé, bolsas de algún elemento, ¿no? De cemento puede ser un ejemplo, ¿no? Donde es necesario que tengan una faja que permita una mayor postura, ¿sí? Donde el trabajador no haga tantos esfuerzos, ¿sí? Acá fíjense, ¿qué es la ergonomía? Es un término que lo vamos a utilizar nosotros en nuestro ámbito y que tiene que ver con enfermedades que se producen por la mala postura, ¿sí? Por un esfuerzo desmedido, ¿sí? Em, y que luego trae sus consecuencias. Ahí tienen algunos ejemplos. Fíjense, manipulación de cargas, que yo recién lo dije, movimientos repetitivos también, ¿no? Tal vez supónganse llevar y traer o levantarse constantemente con un elemento muy pesado o tal vez empujando, ¿no? Son movimientos repetitivos y las posturas forzadas para hacer fuerza, ¿no? Aunque hoy en día tenemos las máquinas, pero en determinados momentos los trabajadores tienen que, bueno, realizar de una manera manual y otra a través de máquinas. Posturas estáticas, ¿no? Tal vez la persona que está mucho tiempo sentada en un trabajo administrativo también puede llegar a tener este tipo de enfermedades o que tienen que ver con las posturas, ¿sí? Las ergonómicas. Vamos con los físicos, ¿sí? Vamos a tratar de terminar. No sé si todos, pero lo vamos a terminar. ¿Cuáles serían los riesgos físicos? En este caso, son los que tienen que ver con el ambiente, con el lugar a donde el trabajador tenga que cumplir sus actividades. Fíjense, son riesgos del medio ambiente de trabajo o del ambiente del trabajo. ¿Generado por qué? Porque no se cumplen las condiciones favorables, ¿no? Para que los trabajadores puedan realizar sus actividades. Fíjense, son causas diversas de enfermedades. Claro, supónganse, acá yo les coloqué algunas. El ruido puede provocar pérdida de audición o alterar el rendimiento que tiene la persona, ¿no? O tal vez se pone como, se acelera, ¿sí? Y puede poner en riesgo porque no se concentra en determinada actividad que está realizando, las vibraciones, ¿no? Que van a afectar aquí las columnas, muchas veces las personas que trabajan, ¿no? En las minas pueden llegar a tener muchísimas enfermedades en su columna o más que todo malas posturas, ¿sí? En las temperaturas del lugar, ¿sí? Donde no es la debida, donde no hay una muy buena ventilación, donde el personal no tiene espacios para beber agua, para hidratarse, ¿no? Para
refrescarse tal vez del esfuerzo que está realizando. La iluminación también es otro riesgo físico, donde no es la correcta, donde no es la debida para realizar una actividad. Tal vez tenga que hacer un esfuerzo donde no pueda observar con claridad, ¿no? su trabajo. Las radiaciones, bueno, ni hablar, las radiaciones, ¿no? Que, bueno, pueden provocar en este caso diferentes enfermedades y pueden ocasionar lesiones, ¿sí? En la piel o en las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Eso nosotros vamos a capacitar, vamos a tratar de que todas estas causales, ¿sí? Y que la ley de seguridad e higiene ya las menciona, ¿no? Efectúa las valoraciones, los requerimientos establecidos para que no se den, pero muchas veces se hace oídos sordos, ¿sí? No se dimensiona. Después tenemos los riesgos químicos. Ahí los vemos a los riesgos químicos que, bueno, saben cuáles son los que tienen que ver aquí, ¿no? Con la parte tal vez de transporte, ¿no? De sustancias, ¿sí? Que, que no son, eh, que son perjudiciales, ¿no? Por supuesto, para la salud del trabajador. Químicos. Este es un elemento que vamos a ver más adelante, ¿no? Los contaminantes, los tóxicos. Vamos a hacer una clasificación de cada uno de ellos que son perjudiciales, ¿no? Y algunos producen, por supuesto, intoxicaciones. Ahí tienen algunos ejemplos, fíjense, polvo, humo, gas, vapor, ¿sí? Que va a producir enfermedades ¿en dónde? En la parte respiratoria, normalmente, ¿no? Del trabajador. Ahí tienen ejemplos, medicamentos, residuos, gases, vapores, ¿sí? Agentes cuando se hacen las quimioterapias, o nosotros decimos que son agentes quimioterapéuticos, ¿sí? Porque, bueno, saben, ¿no? Que estos son químicos y son perjudiciales, bueno, para la persona que no está preparada, que tiene que tener una protección debida para poder manejarlos y manipularlos. Agentes esterilizantes, solventes, ¿sí? Y acá tienen, fíjense, ¿qué les puede producir? Irritaciones, reacciones alérgicas, ¿sí? Asfixia, cuando los ambientes no son los debidos, ¿sí? Incluso, esto es lo más feo, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, que yo les mencioné al principio, ¿no? Lo que nos podría ocasionar. Y después tienen, ahí hay, bueno, un ejemplo, y nos quedan los riesgos tecnológicos o de seguridad. También es necesario que los mencionemos y este ya va a ser el último. Y te voy a dejar libre, así no pasas, no nos pasamos. En realidad normalmente sabemos pasarnos de la hora, pero un poquito. Riesgos tecnológicos y de seguridad. Fíjense cuáles son. Nos encontramos en el ambiente donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo y que nos van a ocasionar, por supuesto, accidentes, heridas, daños, y ahí tienen algunos ejemplos. Fíjense, en los pisos deslizantes cuando son resbaladizos, pero en este caso nosotros vamos a utilizar un zapato, que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene una suela antideslizante, ¿sí? Y que va a estar señalizado que en esas zonas hay tal vez un piso que es resbaladizo o se está trabajando con determinadas sustancias. Incendios, mantenimientos, sistemas de emergencia, orden y limpieza. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos. Y en el caso de prevención, nos volvemos a repetir el uso de los EPP.
¿sí? Mantenimiento regular de todas esas instrumentales, herramientas, máquinas, equipos, ¿sí? Que la señalización sea visible, ¿sí? Que sea visible y que estén en los lugares específicos. Bueno, capacitación. Lo marqué desde siempre, ¿no? Capacitaciones con concientización y tomar las medidas de prevención. Nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a tomar esas medidas a través de los diferentes informes que vamos a elevar, ¿sí? A, a nuestros superiores. Después nos quedan conocer, a ver, los riesgos eléctricos también, ¿sí? No sé si me he pasado o no. No, nos vimos nos faltaron los mecánicos, ¿sí? Los mecánicos también, ahí lo vemos, que no los he mencionado. Los mencioné en el cuadrito, pero no se los pude contar, ¿sí? Ahí los vemos, así lo terminamos también. Bien, ahí está. Riesgos mecánicos. ¿Cuáles serían? Son aquellos que, ahí tienen algunas imágenes, donde los equipos de trabajo no están en óptimas condiciones, ¿sí? Fíjense, el trabajo se debe realizar con determinados protocolos, pautas, ¿no? Establecidas para su funcionamiento y que el trabajador los debe conocer, no realizarlo porque nunca pasó nada y porque supe una vez lo he manejado. No, no, no. Fíjense lo que les puede ocasionar. Golpes, cortes, fricciones y hasta aplastamiento, ¿no? Hay que dimensionar todo lo que puede ocurrir, ¿sí? Y también tenemos que mencionar aquí los riesgos que se producen cuando los trabajadores hacen sus actividades en altura, también, ¿no? También los vamos a mencionar como riesgos mecánicos. Y nos quedan eh, los riesgos eléctricos, ¿sí? Y los riesgos ambientales. Son dos. Y ya terminamos. Los veamos, ¿sí? Así ya concluimos y les dejamos para que ustedes puedan analizar este material, puedan verlo y vamos a esperar después para rendir, ¿sí? Riesgos eléctricos. ¿Cuáles serían? Cuando las instalaciones de los ámbitos de trabajo no están en óptimas condiciones, ¿no? No están preparados. Fíjense, cuando el trabajador está en contacto con la corriente eléctrica, ya sea directa o tal vez indirecta, ¿sí? Y se pone en riesgo la integridad de la persona. ¿Cómo debemos hacerlo? Fíjense, debe haber un correcto protocolo, ¿sí? De manejo y esos incidentes, fíjense que por qué se dan. Deterioros de los equipos, falta de protocolos actualizados o imprudencia. ¿Qué dije recién? ¿No? Nunca pasó nada. No, va a pasar y si yo no sé manejar o no conozco en las partes eléctricas, no, nunca tocar hasta que llega una persona que conozca este ámbito, ¿no? Cómo se maneja, cuál es el actuar correcto, tal vez usa elementos que son propicios para evitar, ¿no? Tal vez una descarga, ¿no? Y tiene ropa que es específica para este trabajo. Eso es importante también mencionarlo. Y nos queda, bueno, aquellos a los que yo creo que todos estamos expuestos, ¿no? Que son los riesgos ambientales, ¿sí? Que en la actualidad son muchísimos, ¿sí? Hay zonas donde ya no se puede respirar, ¿sí? Fíjense, se producen por exposición de los trabajadores a condiciones climáticas que son elevadísimas, donde hay temperaturas extremas,
donde hay sequías, tal vez hay personal que tiene que cumplir actividades en estas áreas, donde se producen ciclones, pueden ser inundaciones, ¿no? Y que también acá se está poniendo en riesgo la vida del trabajador. En esta, fíjense, encontramos incidentes provocados por el hombre. Es el que ocasiona todo el daño al medio ambiente, ¿sí? Y que lo ocasionamos y tal vez después vivimos las consecuencias de ese actuar incorrecto, ¿sí? O de esa actitud incorrecta, como son los incendios, fíjense, ¿no? O tal vez nosotros eh, hacemos un deslizamiento de sustancias que están prohibidas o que son justamente contaminantes. El hombre es el que participa en en estas actitudes, y sobre él es donde nosotros debemos concientizar y capacitar, ¿sí? Bueno, misión cumplida. Terminamos los riesgos también, ¿sí? Así les queda, bueno, a ver, déjenme que vea el campo de ustedes, para que me organice y los organice a ustedes en su ámbito de estudio. Nosotros teníamos la ley está en vigencia hasta el día jueves, ¿sí? Para que rindan. Tienen accidentes que lo vamos a extender, porque es hasta el día jueves. Yo lo había dejado para el día sábado, pero lo vamos a extender, ¿sí? Vamos a dejar unos días más, y después, ahora sí les puedo habilitar el material de los riesgos. Esperen que me deje la plataforma hacerlo, si no me olvido, ¿sí? O preferís rendir, Estefania, o esperamos un fin de semana más. ¿Qué decís? A ver, porque todavía está vigente el cuestionario de ley. No sé, a ver, ¿qué decís vos? Me voy a guiar por lo que estás ahora, ¿no? Después voy a ver el grupo de alumnos. A ver, decime, ¿qué hacemos? Está vigente ley, tienen riesgos, tienen accidentes y tienen, pero tengo que venir desde acá arriba, ¿sí? Para poder habilitarles. Voy a ir desde arriba. Y después seguimos, ¿sí? Avanzamos. Pero aparte que me contestes, ¿qué hacemos, Estefanía? ¿Rendimos este sábado? A ver, decime, ¿qué hacemos? A ver, o tal vez no estés. No sé, ¿qué decidís? Yo te espero, o tal vez lo escribiste, no lo sé. Como usted diga, a ver si deja hasta el lunes. Rendir el sábado y dejarlo hasta el lunes. Bueno, sí, vamos a dejar más días. Eh, hasta el día martes, inclusive, la dejamos, ¿sí? Así puedan rendir y, bueno, aunque les va a quedar acá, después voy a ver yo. Bueno, ahí está. Entonces ya voy a cambiar acá la fecha, que yo lo he dejado, a ver, ya lo veo, lo he dejado mm, hasta, no, este es el de ahora, este es el de, espérate, vamos a ver. Está hasta el día
Ley de riesgos está acá. Bien. El de accidentes lo dejé hasta el día lunes. Sábado hasta el día lunes a las 23:59. Ahí está. Está bien. Tenemos ese tiempo para que ustedes lo realicen, ¿sí? Y después avanzamos. Vemos los demás temas. ¿Estamos? A ver. Sí, sí. Pues escribime. Reviso después, si me salta, dale, y avísame. Avísame que la otra vez yo lo hice rápido pensando que estaba totalmente segura y no estaba, ¿sí? Bueno, te invito a que, si podés, nos encontremos el próximo martes, así avanzamos, ¿sí? El próximo tenemos que ver, a ver, siguiendo el orden, ya vimos los riesgos, ya vimos los accidentes. A ustedes les tengo. Tenemos que ver enfermedades. También lo vamos a analizar, ¿sí? Y ahí les voy a contar aquellas que se han incluido actualmente, ¿sí? Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, me voy a descansar, ¿sí? Así tenemos fuerza para mañana continuar, ¿sí? Bueno, nos vemos, Estefanía, que estés muy bien y bueno, a seguir rindiendo, que nos salgan con notas muy, muy buenas, ¿sí? Dale. Eso, que estés muy bien, ¿no? Que llegues a tu casa bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Y a los que ven la clase grabada, bueno, también hagan el seguimiento de la plataforma, ¿sí? Por favor, así puedan rendir los cuestionarios, ¿sí? Bueno, nos vemos y muchas gracias. Nos vemos, Estefanía. Que estés muy bien. Nos vemos.